Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a darle la explicación a la clase. Para este tema, para esta semana corresponde el Ecolin. Nosotros habíamos quedado en que ustedes iban a buscar materiales que se asemejaran al Ecolin. Entonces, acá tengo un potecito del Ecolin original. Este es amarillo cadmio. Y acá tengo una bolsa de una especia vegetal conocida como cúrcuma. Hay que tener claro algo. El Ecolin proviene en su mayoría de un origen vegetal, o sea, su materia prima es vegetal. Pero bueno, ya esto es un compuesto más químico que en realidad no debe tomarse ni nada por el estilo. En cambio, esto sí lo consumimos porque su producción, digamos, no llega a contener químicos como tal. Entonces, para la actividad necesitamos una paleta. Yo aquí tengo una paleta que es un viejo recipiente de unos labiales que vinieron aquí. Y pues por lo general lo uso para trabajar con Ecolin. Entonces, ya esta paleta como tal tiene tinta de Ecolin y al tener agua automáticamente se activa. ¿Bien? Por ejemplo, si usted dejó un poquito de material en una anterior ocasión, al echarle agua de nuevo se va a volver a activar. Por eso es importante que se lave lo mejor que se pueda, lo mejor que usted pueda. Bien, para que digamos, no le suceda eso. Aunque digamos, es un accidente, pero no es tan grave. ¿Bien? Entonces, como ya se tiene agua, yo le voy a echar cúrcuma encima. Un poquito. Y voy a utilizar en otro pote, en otro espacio verde, pero ya del Ecolin. Entonces este lo voy a echar aquí. Esto es con cuidadito, como con 2 goticas ya es suficiente, aunque si se dan cuenta que ahí se está medio moviendo. Listo. ¿Cuáles son los pinceles que necesitamos para esta actividad? Necesitamos pinceles que sean planos o pinceles redondos. Bien, este pincel es mucho más puntiagudo. La idea es utilizar pinceles que sean grandes, medianamente grandes, perdón, medianamente pequeños. Por ejemplo, este pincel es mucho más grande, pero no es gigante. Bien, porque yo no voy a pintar una pared. Tengo que tener en cuenta que si el formato de lo que yo voy a utilizar es carta u oficio, pues yo no voy a utilizar un pincel que sirva para pintar, que sirva para pintar 40, 50 centímetros de una, ¿bien? Porque no es la idea. Entonces, a continuación yo voy a mezclar para que esto quede, digamos, como el color o lo más cercano al color que se pueda. Voy a colocarlo aquí. Y ahí quedó amarillo. Bien, si se dan cuenta. Voy a hacer aquí al ladito otro, pero con el color amarillo cadmio del Ecolin, para que lo vean. Ahí eché 2 gotas y voy a echar agua, pero un poquito, no mucho. Bien, no mucho. Yo puedo usar el Ecolin puro. Bien, quiere decir pintar directamente del Ecolin que sale al papel.
o puedo pintar con el Ecolin mezclado con agua. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ya aquí a diferencia de la acuarela, con el Ecolin no es necesario mojar el papel primero. Cuando estemos dando la acuarela, sí se van a dar cuenta que es necesario mojar la superficie donde voy a pintar. En este no necesariamente puedo hacer eso. Bien, entonces aquí tengo el amarillo que hice con la cúrcuma. Si se dan cuenta son bastante parecidos, ¿no? Ahora, este obviamente se seca más rápido. Pues porque es un producto químico, está diseñado para eso. Bien. Bueno, chicos, aquí están las 4 pruebas. Estas 3, esta y esta, están hechas con cúrcuma y esta está hecha con el amarillo cadmio directamente del Ecolin. Aquí, digamos, ya limpié como tal el material porque cuando lo aplico, este se sucia un poco. Entonces voy a mostrarles el ejercicio para que se den cuenta que al principio se ensucia y se ve muy clarito, pero ya después, digamos, queda como tiene que ser. Entonces yo voy a aplicar el color, ¿cierto? Voy a hacer otro con este pincel más delgado, líneas como tal. Bien. Y cuando ya casi se esté secando, yo voy a usar un pincel que esté seco, bien, para poder quitar los grumos que están alrededor. No lo hagan mientras esté mojado o muy húmedo, porque en realidad no va a pasar, o sea, digamos, se va a ensuciar el otro lado del papel, por ejemplo, este lado que está aquí, y no va a servir de nada. Entonces vamos a esperar un momentico para que ustedes vean cómo funciona. Entonces voy a enjuagar el pincel y voy a utilizar otro color para explicarles, digamos, lo que van a hacer en clase. Por ejemplo, voy a hacer una... La idea es llenar todo el formato de plantas. Bien. Aquí las flores están quedando.
digamos, no se ven tan puras porque digamos, el Ecolin en la paleta lo utilicé directamente con agua. Entonces, obvio, no va a quedar como es. O sea, digamos, va a tener otro tipo de comportamiento. Usted lo puede utilizar con agua o puede utilizarlo directamente puro. Si lo va a usar puro, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, con la cúrcuma, echar la cúrcuma en polvo y mojarlo, o sea, tener el pote de agua aparte. Bueno, chicos, en este video ya les muestro desde otro contexto, desde otro plano, digamos, las imágenes. Entonces, aquí tenemos la aplicación de la cúrcuma, que es amarilla, y las líneas, y también están las pequeñas hojas que hice, ¿bien? Entonces, con el pincel que está seco voy a empezar a echar, a limpiar la superficie para que, digamos, el amarillo se pueda ver lo más perfecto posible. Entonces miren que ya lo tengo, miren cómo se ve. Yo igual les voy a mandar fotos de este material o un escáner para que vean exactamente cómo se ve el color, a pesar de que es un pigmento vegetal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a usar con el rosado, pero lo voy a usar puro, ¿bien? Entonces ya usted decide qué tipo de digamos, qué tipo de material va a utilizar, teniendo en cuenta si es puro o no. Perdón, qué tipo de material vegetal va a utilizar. Y yo entiendo perfecto que el pigmento quizás enseguida no va a quedar muy luminoso, sino que hay que esperar un poquito más, hay que limpiar el material, digamos, tiene otro tipo de proceso distinto al del Ecolin que había. Bueno, chicos, en esta parte del video voy a explicarles específicamente cómo, después de haber pintado sobre el papel con cúrcuma, voy a retirarlo para que quede así. Bien, aquí ya está seco lo que estábamos pintando ahorita, y volví a hacer otro cuadrito para que pudiésemos ver cómo queda. Entonces, vuelvo y les digo, para poder retirar esa cúrcuma que está de más, necesito un pincel que esté seco. ¿Bien? Entonces, yo aquí tengo, con cuidado, voy a retirar, con cuidado. Puedo ir también soplando un poco. Retiro con la misma mano y paso como pequeños toques para que se pueda quitar. Y listo, ahí está. Miren que este quedó más puro porque lo utilicé directamente con la cúrcuma, mezclándolo con un poquito de agua, no tanta agua. Bien, entonces ustedes se van a dar cuenta a medida que van experimentando de qué manera queda más oscuro y de qué manera queda más opaco la superficie de color. Bien, entonces acá tengo unos ejemplos de cómo se puede usar el Ecolin mezclando dos colores, ¿bien? O utilizando el solo color puro. El Ecolin también lo puedo mezclar con cloros, con sal, y al momento de echar el Ecolin en la superficie, echándole clorox o sal, la superficie va a cambiar un poco. Bien,
Entonces, ahora les voy a hacer los dibujos de lo que quiero que hagan. Digamos, la invención de los personajes o de las plantas, porque es mucho más práctico como ejercicio, es libre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya eché rosa. Y aquí hice 3 líneas. Bien. Entonces ahora voy a tomar otro pincel, o puedo lavar ese también, y hacer con el verde miren cómo quedó. Bien. La idea es que hagan muchos ejemplos de eso, entre plantas y personajes. Bien. Y así es como, digamos, se utiliza el Ecolink. Yo lo que quiero que hagan primero es hacer las pruebas, las cajas, para que sepan de qué, digamos, qué tipo de tonalidades les ofrece el sustrato vegetal, el sustrato, la materia prima vegetal que están utilizando. Y luego empiecen a hacer en otro formato o en el reverso de ese formato el ejercicio que tienen que entregar en el aula virtual. Este ejercicio es escaneado, bien, van a tener hasta el domingo 29 para poder hacerlo. Entonces allí los espero y espero sus trabajos. Que tengan buena tarde.